Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Renomat. Hoy vamos a platicar de un tema importante que debe estar en la discusión de propios y extraños, es decir, dentro y fuera de las escuelas. Así serán tus clases híbridas o alternadas. Regreso a clases 2021-2022. Pues vamos a platicar de este tema. Quédate al final del video para que tengas un panorama más completo. Todas tus opiniones, comentarios, déjamelos ahí en la caja de comentarios, escríbelos para tener otras opiniones muy diferentes. Y regresamos. Muy bien, así serán tus clases híbridas o alternadas. Entonces vamos a discutir este tema. Recuerden que antes de la pandemia, antes de lo que es la emergencia sanitaria, teníamos clases presenciales donde íbamos todos al salón de clase, el maestro, los alumnos convivíamos, hacíamos actividades en equipos, salíamos al receso, jugábamos, brincábamos, estudiábamos, todo en forma normal, pero después de la emergencia sanitaria, pues tuvimos que implementar una educación a distancia. Esa educación a distancia, pues fue un cambio de mentalidad completo. Todavía estamos en ese proceso de ir aprendiendo cosas nuevas. Para el siguiente ciclo escolar, nos están planteando que un modelo híbrido, pero algunos entienden de una manera y otros entienden de otra. Vamos a explicarlo. La manera híbrida sería hacer actividades tanto presenciales como a distancia al mismo tiempo. Eso suena un poco complicado porque el maestro no se puede partir en dos, en tres, ¿verdad? Y la forma alternada nos sugiere que unos días vaya la mitad del grupo y otros días vaya la otra mitad del grupo. Así es que vamos a ir explicando lo que entendemos por cada una de ellas. La clase híbrida. La clase híbrida sería tanto actividades presenciales como a distancia, pero al mismo tiempo. Lo presencial es dar la clase en forma normal, la mitad del grupo está ahí en el salón de clase, la otra mitad está en casa, pero está viendo la misma clase por medio de un dispositivo electrónico, es decir, que vas a hacer un streaming para la clase. Desde ahí ya suena muy complicado. ¿Por qué suena complicado? Porque el maestro debe atender a los que están en forma presencial, pero también debe atender a los que están en su casa viendo la clase. Además, no todas las clases son exposición y exposición y expresión. Debe haber discusión, debate, expresión de dudas, y cuando esto suceda, ni modo de que el niño que tenga alguna duda, algún alumno, pues le tengamos que pasar el micrófono para que los que están en casa se enteren de lo que dijo, porque hay muchos problemas técnicos en una clase en forma grabada. Por ejemplo, el audio. El audio hay mucho eco y más que los salones van a estar semi vacíos. Entonces va a haber mucho eco, hay mucho ruido, no falta que suene un claxon de un carro, que pase el de los tamales, no falta que algún joven esté haciendo ruido. ¿Por qué? Porque cuando se hacen actividades se hace ruido, se mueven bancas, se mueven papeles, hay opiniones, hablan al mismo tiempo, discuten, tal vez haya algunas risas, etcétera. Imagínense un problema donde un alumno está inquieto, entonces hay que estar, digamos, sugiriéndole que se ponga a trabajar, etcétera. Entonces va a parecer más un reality show que una clase en casa viendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, este sistema o modelo híbrido donde la clase se graba en tiempo real y se transmite en tiempo real es muy complicado. Entonces, por lo tanto, esta clase híbrida le vamos a dar un H. Creo que no sería funcional. Vamos a ver lo que es las clases alternadas. El modelo alternado
o las clases alternadas serían la mitad del grupo va un día, la otra mitad va el otro día. O también se nos plantea que la mitad del grupo se vaya una semana a clase y la otra mitad la siguiente semana a clase. Pero también hay actividades presenciales y actividades a distancia. O sea, no es un día y un día trabajo y el otro no, sino que hay actividades que se hacen dentro del salón de clase o ya sea por la conferencia, videoconferencia, y hay otras actividades que se hacen en la casa. Aunque no vaya uno a la escuela, tiene actividades en casa. Eso es el modelo de clases alternadas. Y diario se tiene que estar trabajando. Ahora, vamos a ir explicando o viendo algunos detalles. Recuerden sus comentarios para enriquecer esta plática. Las clases alternadas tienen momentos antes, durante y después. Antes de clase hay que tener ya actividades previas a una discusión. Durante la clase se va a profundizar los temas, se van a hacer actividades, se va a aclarar dudas, se van a vertir nuestros puntos de vista y tal vez se lleguen a conclusiones ya muy importantes de la clase. Y después de clase, pues vamos a concluir, a reforzar, a retroalimentar, vamos a hacer las actividades que son evidencia de ese aprendizaje. Entonces, estos 3 momentos, antes, durante y después, nos vamos a enfocar en una metodología que se llama el aula invertida. Esta aula invertida tiene muchas ventajas. Aquí arriba les voy a dejar el link para que veamos el video. Lo voy a explicar para que los alumnos lo entiendan. No tanto los profesores, porque no va a ser técnico, va a ser algo fácil de entender para los alumnos en qué consiste el aula invertida. Entonces, vamos a explicar. Antes de la clase, pues el profesor va a dejar tal vez ver un video o tal vez va a dejar una lectura o unos ejercicios sencillos para introducir al tema. De tal manera que cuando ya tú vayas a clase, no vayas vacío, ya tengas la noción del tema que se va a tratar y ya dependerá de ti, de tu responsabilidad, si profundizas o no profundizas el tema. Depende del tema, ¿verdad? Entonces, durante la clase, pues ya vamos a discutir, vamos a profundizar los temas, vamos a aclarar dudas, porque debe haber dudas. Hay muchas actividades, ya cada profesor va a diseñar sus actividades para aprovechar más el tiempo, aprovechar que sea una clase sustantiva ya en forma presencial o ya sea en la sesión Meet, en la videoconferencia, que nos enfoquemos al tema, pero darle al tema. Ya no perder en cosas, a ver qué vamos a ver, etcétera, etcétera, sino ya profundizándonos en el tema y aclarando todas las dudas posibles. Y al final o después de la clase, pues ya se dejan algunas actividades para reforzar, para retroalimentar o como evidencia, como podría ser ir avanzando en el proyecto o algunos resolución de problemas ya prácticos de la vida cotidiana, un ensayo, un mapa mental, también un cuadro sinóptico, etcétera, etcétera. Hay muchas y ahí el profesor pues ya los va a ir evaluando para obtener ciertas calificaciones o evaluaciones que al final del periodo nos van a lograr hacer un promedio lo más justo y lo más adecuado. Recuerden que lo importante es el aprendizaje, no es la calificación. Entonces, así con esto, con esta explicación rápida, así van a ser las clases o así deberían ser. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios aquí en la caja de comentarios. ¿Tú qué opinas cómo debe ser este nuevo regreso a clases? Porque hay que aprovechar el tiempo. Bueno, si te gustó este video, gracias por quedarte hasta el final.
Te sugiero que te suscribas al canal, le des like al video para que llegue a más personas y nos vemos en el siguiente video, que es la clase invertida explicada para los alumnos. No hay tecnicismo, simplemente la forma de cómo sería una aula invertida. Bueno, yo soy Reno Romero y nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídate mucho